Jackson Reed ajustó sus gemelos de platino al salir de su Bentley Continental GT negro. La fresca brisa de la noche en el centro de Boston, rozando su traje azul marino hecho a medida. A sus 35 años, tenía todo por lo que había trabajado. Director ejecutivo de Reed Enterprises, una próspera firma de inversiones que había construido desde cero. Un ático con vistas al puerto, y ahora la mujer que creía que era su pareja perfecta. Esta noche era especial, su 6º aniversario con Natalie Porter, la sofisticada dueña de una galería de arte que había capturado su atención en una gala benéfica. Rodeó el auto hasta el lado del pasajero, abriendo la puerta para ella con facilidad. «Querida, te ves absolutamente deslumbrante esta noche», dijo Jackson, extendiendo su mano para ayudar a Natalie a salir del auto. Su vestido esmeralda se ceñía a su esbelta figura, complementando su cabello castaño rojizo que caía en suaves ondas más allá de sus hombros. «Solo lo mejor para mi restaurante favorito», respondió Natalie con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había estado distante últimamente, pero Jackson lo atribuyó al estrés de su próxima exposición. The Velvet Room era el restaurante más exclusivo de Boston, un lugar donde las reservas se hacían con meses de anticipación, a menos que fueras Jackson Reed. El maître d'hôtes saludó con una respetuosa reverencia. «Señor Reed, señorita Porter, qué maravilloso verlos de nuevo. Su mesa habitual los espera». Lo siguieron a través del comedor con poca luz, pasando por mesas de la élite de Boston, en conversaciones susurradas. Lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre los profundos muebles de caoba y las cortinas de terciopelo burdeos que daban nombre al restaurante. Jackson asintió a caras conocidas, clientes, socios de negocios, rivales, mientras se dirigían a la alcoba privada con vistas al horizonte de la ciudad. «¿Vino, señor?» El sumiller se acercó mientras se instalaban en sus asientos. «El Chateau Margaux 2015, por favor», respondió Jackson sin consultar la lista de vinos. Se inclinó sobre la mesa, tomando la mano de Natalie en la suya. «Tengo algo para ti». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta, colocándola sobre la mesa entre ellos. Los ojos de Natalie se abrieron de par en par. «Jackson, acordamos que...» «No es un anillo», le aseguró con una risa. «Todavía no, de todos modos». Empujó la caja más cerca. «Ábrela». Dentro había una llave de platino unida a un llavero de diseñador. Natalie la levantó, con la confusión evidente en su rostro. «Es una llave de mi ático», explicó Jackson. «Quiero que te mudes conmigo». Antes de que Natalie pudiera responder, una voz femenina habló detrás de él. «Buenas noches. Bienvenidos a The Velvet Room. Seré su mesera esta noche». Jackson se congeló. El vaso de cristal se le resbaló de los dedos, derramando agua sobre el inmaculado mantel blanco. Conocía esa voz. Suave, ligeramente ronca, con un toque de acento sureño que 7 años en Boston no habían borrado. Una voz que una vez había susurrado, «Sí, acepto», y más tarde gritó, «No quiero volver a verte nunca más». Se dio la vuelta lentamente, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Allí, de pie con el uniforme negro del restaurante, estaba Madeleine, su ex-esposa. Su cabello castaño estaba más corto ahora, enmarcando su rostro de una manera que acentuaba sus pómulos altos y sus labios carnosos. Pero lo que hizo que a Jackson se le helara la sangre fue la inconfundible curva de su vientre debajo de su delantal. «Los especiales de esta noche incluyen...» Madeleine continuó profesionalmente. Su voz se desvaneció cuando sus ojos se encontraron con los de Jackson. El reconocimiento brilló en su rostro,
seguido de conmoción y luego una máscara de indiferencia cuidadosamente construida. Jackson reconoció con un leve asentimiento. Madeleine, logró decir, su voz apenas audible. Tú. Sus ojos se posaron en su estómago. ¿Embarazada? Sí. Ella colocó una mano protectora sobre su vientre. ¿De 5 meses? Natalie miró entre ellos, con la confusión evidente. Jackson, ¿conoces a nuestra mesera? Antes de que él pudiera responder, Madeleine habló. Soy su exesposa. Se volvió hacia Natalie con una sonrisa tensa. Y tú debes ser la novia actual de la que he leído en Boston Magazine. Prometida, en realidad, corrigió Natalie, aunque no había habido una propuesta formal. Ella extendió su mano, mostrando un brazalete de diamantes que Jackson le había regalado para su cumpleaños. Natalie Porter. La expresión de Madeleine parpadeó por un momento antes de recuperar la compostura. Felicidades. Ahora, sobre esos especiales. Jackson apenas escuchó la recitación de las ofertas del chef. Su mente corría, calculando fechas. 5 meses de embarazo. Se habían divorciado hacía 8 meses. El momento hizo que su corazón se oprimiera dolorosamente. Les daré un momento para decidir, dijo Madeleine, dándose la vuelta para irse. Espera, la llamó Jackson. Madeleine, necesitamos hablar. Estoy trabajando, Jackson, respondió, sin darse la vuelta. Algunos de nosotros tenemos que hacerlo. Los comentarios hirientes le dolieron. Cuando estaban casados, Madeleine había estado terminando la escuela de medicina. Su sueño de convertirse en pediatra casi al alcance. Ahora estaba sirviendo mesas mientras estaba embarazada. ¿Qué había pasado? ¿Quién es ella?, exigió Natalie una vez que Madeleine estuvo fuera del alcance del oído. ¿Y por qué no me dijiste que estabas casado antes? Jackson se pasó una mano por su cabello oscuro. Fue hace mucho tiempo, dijo, aunque en realidad se sentía como ayer. Nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes. No funcionó. Claramente, dijo Natalie con frialdad. ¿Y el bebé? No es mío, dijo Jackson rápidamente. No puede serlo. Nos hemos divorciado hace meses. Pero incluso mientras lo decía, la duda se arrastró. La última vez que había visto a Madeleine fue durante la finalización de su divorcio. Habían discutido amargamente en la oficina del abogado. Luego, terminaron en su auto. Un último adiós que los había dejado a ambos destrozados de nuevo. Durante toda la cena, Jackson no pudo concentrarse en la conversación de Natalie sobre la próxima exposición de su galería. Sus ojos seguían desviándose hacia Madeleine mientras se movía eficientemente entre las mesas, sin volver nunca a la de ellos. Otro mesero se había hecho cargo de su mesa sin explicación. Se veía agotada, con ojeras visibles debajo de su maquillaje cuidadosamente aplicado. Sin embargo, había un resplandor en ella, una suavidad que no había estado allí durante el amargo final de su matrimonio. Jackson, ¿me estás escuchando? El tono agudo de Natalie interrumpió sus pensamientos. Lo siento, se disculpó, extendiendo la mano para tomarla de ella. Es solo una conmoción verla aquí. Bueno, supéralo, espetó Natalie. Se supone que esta es nuestra noche especial y la estás pasando mirando a tu exesposa embarazada. Mientras retiraban los platos de postre, Jackson tomó una decisión. Necesito hablar con ella. Si dejas esta mesa para ir tras ella, advirtió Natalie, no esperes que yo esté aquí cuando regreses. Jackson dudó, dividido entre la mujer que creía que era su futuro y la mujer que una vez había sido su todo. Solo será un minuto, prometió, levantándose de su asiento. Encontró a Madeleine en el área del personal, quitándose el delantal.
¿Tu turno ha terminado?, preguntó, sobresaltándola. Jackson, no puedes estar aquí, siseó, mirando a su alrededor nerviosamente. ¿El bebé?, dijo, yendo al grano. ¿Es mío? La mano de Madeline se dirigió instintivamente a su estómago. Eso no es asunto tuyo. Si es mi hijo, es absolutamente asunto mío, insistió, acercándose. El momento, Madeline. 5 meses. Eso es justo después de que nuestro divorcio se finalizó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Vuelve con tu prometida, Jackson. Has seguido adelante. Yo también. Medité. ¿Lo has hecho? Porque la última vez que supe, estabas terminando tu residencia en el Boston Children's. Ahora estás sirviendo mesas. ¿Qué pasó, Maddie? El viejo apodo se le escapó inconscientemente y la vio estremecerse. La vida pasó, respondió amargamente. Ahora, por favor, necesito este trabajo. Mientras ella lo pasaba, Jackson la agarró por la muñeca. Déjame ayudarte. Madeline se soltó de su brazo. ¿Cómo me ayudaste la última vez? No, gracias. Agarró su abrigo y su bolso. Felicidades por tu compromiso. Les deseo a ambos toda la felicidad que nunca tuve contigo. Con eso, salió por la puerta trasera, dejando a Jackson solo, atormentado por los fantasmas de lo que pudo haber sido, y la creciente certeza de que el niño que Madeline llevaba era suyo. Jackson regresó a la mesa y encontró a Natalie desplazándose por su teléfono. La caja de terciopelo, con la llave cerrada y apartada. Ella no levantó la vista cuando él se sentó. Ella se fue, dijo, haciendo una seña para pedir la cuenta. Por la puerta trasera. «Conveniente», respondió Natalie, su voz con un tinte de sarcasmo. Finalmente lo miró, sus ojos verdes agudos con acusación. «¿Entonces pensabas mencionar a tu exesposa antes o después de que me mudara contigo?» Jackson suspiró, pasándose la mano por el cabello, un hábito nervioso que había desarrollado durante los estresantes primeros días de la construcción de su empresa. «Natalie, mi matrimonio con Madeline terminó hace mucho tiempo. 8 meses no es precisamente historia antigua, Jackson». Dejó caer su teléfono en su bolso de diseñador con un chasquido. «Y por la forma en que la miraste, claramente no ha terminado como te gustaría que yo creyera». El mesero llegó con la cuenta, evitando que Jackson respondiera de inmediato. Entregó su tarjeta de crédito sin mirar el total. El dinero había dejado de ser una preocupación para él hace mucho tiempo. Mientras el mesero se retiraba, Jackson se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Lamento no habértelo dicho. El divorcio fue complicado, doloroso. Quería dejarlo atrás. ¿Y el bebé es tuyo?», persistió Natalie. «No», dijo Jackson con firmeza, aunque la semilla de la duda había echado raíces en su mente. «No puede serlo». El viaje de regreso a la casa de Natalie, en Beacon Hill, fue tenso. El silencio solo roto por el suave jazz que sonaba en el sistema de sonido del auto. Cuando Jackson se detuvo en su puerta, se volvió hacia ella. «Todavía quiero que te mudes conmigo», dijo, extendiendo la mano para tomarla de ella. Natalie se apartó. «Necesito algo de tiempo, Jackson. Esto es mucho para procesar». Ella misma abrió la puerta del auto. «Llámame mañana». Jackson la vio subir los escalones hasta su puerta, el vestido esmeralda brillando bajo las luces de la calle. Ella no miró hacia atrás mientras desaparecía dentro. Se quedó allí por un largo momento antes de alejarse de la acera, pero en lugar de dirigirse a su ático en Back Bay, se encontró conduciendo hacia el sur de Boston, al vecindario donde él y Madeline habían compartido su primer apartamento. El modesto edificio de 3 pisos todavía estaba en la esquina de East Third y L Street,
su pintura azul descolorida pelándose alrededor de las ventanas. Jackson se estacionó al otro lado de la calle, los recuerdos inundándolo. Habían alquilado el pequeño apartamento de un dormitorio en el último piso. Madeline, todavía en la escuela de medicina. Jackson, recién comenzando su firma de inversiones, con nada más que determinación y tarjetas de crédito al máximo. Habían sido felices entonces, a pesar de las largas horas y el presupuesto ajustado. Madeline estudiaba en la mesa de la cocina, mientras Jackson trabajaba en planes de negocios. Derrochaban en comida china para llevar todos los viernes, comiendo con las piernas cruzadas en su sofá de segunda mano, soñando con su futuro juntos. ¿Dónde había salido todo mal? A la mañana siguiente, Jackson canceló sus reuniones e hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a su investigador privado, un profesional discreto que ocasionalmente usaba para investigar a posibles socios de negocios. Necesito información sobre Madeline Reed. Corrección, Madeline Turner ahora, supongo. Está trabajando como mesera en The Velvet Room. Quiero saber dónde vive, qué pasó con su carrera médica y cualquier otra cosa que puedas encontrar. La discreción es primordial. La segunda llamada fue a su abogado. Drew, necesito saber algo. Si mi ex esposa está embarazada y existe la posibilidad de que el niño sea mío, ¿cuáles son mis derechos y responsabilidades? Pasaron 3 días sin noticias de Natalie, a pesar de las llamadas y mensajes de texto de Jackson. Al 4º día, su investigador privado le entregó un informe completo sobre las circunstancias actuales de Madeline. Jackson lo leyó en su oficina, las ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del puerto de Boston, que apenas notó. Madeline vivía en un pequeño apartamento en Dorchester, muy lejos del vecindario de lujo al que se habían mudado después de que su negocio despegó. Había completado su residencia en el Boston Children's Hospital hace 6 meses, pero no había podido conseguir un puesto como pediatra. El informe indicaba que había estado involucrada con el Dr. William Taylor, el jefe de pediatría, y un hombre casado. El escándalo la había puesto en la lista negra de hospitales de buena reputación en el área. Con los préstamos estudiantiles a punto de vencer y sin un puesto médico a la vista, había aceptado el trabajo de mesera para llegar a fin de mes. No había mención del padre del bebé. Jackson cerró el archivo, una mezcla de emociones agitándose dentro de él. Enojo con Madeline por involucrarse con un hombre casado, preocupación por su situación financiera y, debajo de todo, una molesta sensación de responsabilidad, no solo por la posibilidad de que el bebé fuera suyo, sino por la propia Madeline. Su divorcio había sido su culpa. Se había consumido en el crecimiento de Reed Enterprises, trabajando 16 horas al día, perdiéndose cenas, aniversarios, incluso el funeral de la abuela de Madeline. Ella le había rogado que bajara el ritmo, que recordara por qué habían comenzado el viaje juntos, pero el éxito había sido embriagador, y él había elegido su compañía en lugar de su matrimonio. Para cuando se dio cuenta de lo que había perdido, Madeline ya había solicitado el divorcio. Su teléfono de la oficina zumbó. «Señor Reed, la señorita Porter está aquí para verlo». Jackson se ajustó la corbata y cerró el archivo de Madeline. «Déjela pasar». Natalie entró impecablemente vestida con un traje de pantalón blanco que contrastaba fuertemente con su cabello castaño rojizo. Se quedó de pie, rechazando su gesto hacia la silla de cuero para visitantes. «He estado pensando», comenzó sin preámbulos, «y he investigado un poco». Jackson levantó una ceja. «¿Investigado?» «Sobre tu ex esposa». Natalie se cruzó de brazos.
¿Sabías que estuvo involucrada en un escándalo con su supervisor casado? Fue un gran chisme en ciertos círculos. Me acabo de enterar, admitió Jackson, señalando el archivo cerrado en su escritorio. ¿Entonces la estás investigando? No fue una pregunta. ¿Todavía te preocupa su bienestar después de que te dejó? Es complicado, Natalie. No, en realidad es bastante simple. Ella colocó sus manos sobre su escritorio, inclinándose hacia adelante. ¿Todavía estás enamorado de ella? Eso no es... No insultes mi inteligencia, Jackson. Vi tu cara cuando reconociste su voz. Antes de que te dieras la vuelta, supe que te había perdido. Se enderezó, recomponiéndose. Me merezco algo mejor que ser la segunda opción de alguien. Jackson se levantó, rodeando el escritorio para acercarse a ella. Natalie, me importas mucho, pero no me amas. Natalie terminó por él. No de la forma en que la amaste a ella. Tal vez todavía la ames. Ella metió la mano en su bolso y sacó la caja de terciopelo que contenía la llave de su ático. No me mudaré. Él tomó la caja. Sus dedos se rozaron brevemente. Lo siento. Yo también. Ella se movió hacia la puerta. Luego se detuvo. Para lo que valga, Jackson, creo que deberías averiguar si ese bebé es tuyo. Y si lo es, sé un mejor padre para él de lo que fuiste para ella la primera vez. Después de que Natalie se fue, Jackson se quedó en la ventana de su oficina, observando los barcos que cruzaban el puerto. El informe del investigador privado había incluido el horario de trabajo de Madeleine en The Velvet Room. Ella estaría allí esta noche. Esa noche, Jackson esperó fuera de la entrada del personal del restaurante. El cielo se había oscurecido a un profundo índigo. Las farolas proyectaban charcos de luz amarilla sobre el pavimento mojado por una lluvia anterior. Cuando Madeleine salió, con su abrigo bien ajustado, se detuvo al verlo apoyado en su auto. ¿Me estás acosando ahora?, exigió, agarrando su bolso más cerca. Necesitamos hablar, Maddie. No hay nada que decir. Ella comenzó a caminar hacia la estación de té. Jackson se puso a su lado. Sé lo del Dr. Taylor. Madeleine se congeló. ¿Cómo te atreves? No te estoy juzgando, dijo rápidamente. Estoy preocupado por ti. Trabajar de pie todo el día no puede ser bueno para el bebé. No finjas que te importa este bebé, espetó ella. Dejaste muy claro durante nuestro divorcio que los hijos no estaban en tu plan de 5 años. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Cuando Madeleine había mencionado formar una familia, Jackson había descartado la idea, centrado por completo en hacer crecer su empresa, excluyendo todo lo demás. La gente cambia, dijo en voz baja. Las prioridades cambian. Madeleine se rió amargamente. Tú no, Jackson. Todavía eres el mismo hombre ambicioso que puso su compañía antes que su matrimonio. Eso no es justo, ¿no lo es? Ahora eres CEO, justo como siempre quisiste. Felicidades. Ella reanudó su camino. Ahora déjame en paz. El bebé, persistió Jackson, manteniéndose a su paso. ¿Es mío? Madeleine se detuvo de nuevo, volviéndose para mirarlo de frente. A la luz de la farola, podía ver el agotamiento grabado en su rostro, las ojeras debajo de sus ojos. ¿Por qué pensarías eso? El momento. Después de que nuestro divorcio se finalizó, ese día en mi auto, su expresión se suavizó brevemente antes de endurecerse de nuevo. No importa. Me importa a mí. La voz de Jackson se alzó, atrayendo la atención de los transeúntes. La bajó. Si ese es mi hijo, tengo derecho a saberlo. ¿Derechos? Los ojos de Madeleine brillaron peligrosamente. Déjame hablarte de derechos, Jackson.
Tuviste el derecho de ser un esposo cuando estábamos casados. Tuviste el derecho de estar allí cuando te necesitaba. Elegiste no ejercer esos derechos. Ella se presionó una mano contra el vientre. En cuanto a este bebé, el Dr. Taylor es el padre. La declaración golpeó a Jackson como un golpe físico. ¿Estás segura? Positiva, dijo Madeleine, su voz firme. Ahora, si me disculpas, necesito tomar el último tren. Mientras ella se alejaba, Jackson la llamó. Déjame llevarte a casa al menos. Es tarde, y Dorchester no es el vecindario más seguro. Madeleine se dio la vuelta, con la sospecha evidente en su expresión. ¿Cómo sabes dónde vivo? Jackson tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba preocupado por ti. Entonces me hiciste investigar. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. Tus problemas de control tampoco han cambiado. A pesar de su enojo, una ráfaga de viento particularmente fuerte hizo que Madeleine se estremeciera, y Jackson la vio mirar con incertidumbre hacia la estación de té a varias cuadras de distancia. Es solo un viaje, Maddie, sin ataduras. Después de un momento de vacilación, ella asintió de mala gana. Está bien, pero solo un viaje. El interior del Bentley de Jackson olía a cuero caro y a su colonia distintiva. Un aroma que provocó una avalancha de recuerdos para Madeleine mientras se acomodaba en el asiento del pasajero. Recordó haberle comprado esa colonia para su tercer aniversario, sin imaginar que un día serían extraños el uno para el otro. ¿Tu dirección?, preguntó Jackson, manteniendo sus ojos en la carretera mientras se alejaba de la acera. 86 Westville Street, Dorchester, respondió con rigidez, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Condujeron en silencio durante varios minutos, la tensión entre ellos casi tangible. Madeleine era muy consciente de la presencia de Jackson a su lado, la forma en que sus manos agarraban el volante, el ligero pliegue entre sus cejas mientras se concentraba en la carretera. Siempre había sido apuesto de una manera clásica, con rasgos fuertes y esos intensos ojos grises que parecían ver a través de sus defensas. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, su voz más suave que antes. Con el embarazo, quiero decir. Madeleine colocó una mano protectora sobre su vientre redondeado. Cansada. Mis pies me matan después de un turno de 8 horas. No deberías estar trabajando tan duro en tu condición. No todos tenemos el lujo de elegir, Jackson. Se volvió para mirarlo directamente. Algunos de nosotros tenemos préstamos estudiantiles y alquiler que pagar. Él frunció el ceño. El acuerdo de divorcio debería haber. No acepté tu dinero, lo interrumpió. No quería nada de ti. Eso fue el orgullo hablando, no el sentido común. Tal vez, concedió ella, pero fue mi decisión. Cuando cruzaron a Dorchester, los vecindarios se volvieron progresivamente menos afluentes. El auto de lujo de Jackson destacaba bruscamente contra el telón de fondo de modestos edificios de 3 pisos y tiendas de la esquina, con rejas de seguridad. Gira a la izquierda en el próximo semáforo, instruyó Madeleine. Luego a la derecha en Westville. Jackson obedeció, deteniéndose frente a un edificio de 3 pisos desgastado con pintura pelada y un porche delantero caído. Frunció el ceño mientras observaba los alrededores, la farola parpadeante, el grupo de jóvenes reunidos en la esquina, los barrotes en las ventanas del primer piso. ¿Aquí es donde vives? No todos podemos permitirnos áticos en Back Bay, respondió Madeleine a la defensiva. Ella extendió la mano hacia la manija de la puerta. Gracias por el viaje. Espera. Jackson colocó su mano en su brazo. Luego la retiró rápidamente cuando ella se tensó. Déjame acompañarte a tu puerta. No es necesario. Por favor, Maddie.
La preocupación en su voz parecía genuina. Me haría sentir mejor. Después de un momento de vacilación, ella asintió. Jackson rodeó el auto para abrir su puerta, ofreciendo su mano para ayudarla a salir. Un gesto que ella ignoró, luchando por ponerse de pie por su cuenta. Su apartamento estaba en el segundo piso, al que se accedía por una estrecha escalera que crujía ominosamente bajo su peso. Con cuidado, advirtió Jackson, manteniéndose cerca de ella mientras subía los escalones. En su puerta, rayada y abollada por intentos de robo anteriores, Madeline jugueteó con sus llaves. «Bueno, aquí estoy. Gracias de nuevo por el viaje». Jackson parecía preocupado. «Este edificio no es seguro, Madeline. La seguridad es prácticamente inexistente». «Es lo que puedo pagar», dijo simplemente, abriendo la puerta para revelar un pequeño estudio. El espacio estaba limpio, pero escaso. Un futón que servía como cama. Una pequeña cocina. Un escritorio lleno de libros de texto de medicina y una sola ventana que daba a la calle. Jackson observó los humildes alrededores con el ceño fruncido. Sus ojos se detuvieron en una ecografía enmarcada en el escritorio, el único toque personal en el espacio utilitario. «Esa es», gesticuló hacia la imagen. Madeline asintió. «Mi ecografía de 20 semanas. Es una niña». Algo parpadeó en los ojos de Jackson. Anhelo, arrepentimiento. No podía estar segura. «Una hija», dijo en voz baja. El momento se extendió entre ellos, pesado con palabras no dichas. Finalmente, Madeline rompió el silencio. «Es tarde, Jackson. Tengo un turno temprano mañana». Él asintió, dando un paso atrás de mala gana. «Si necesitas algo». «No lo necesito», lo interrumpió con firmeza. «Buenas noches». Después de que se fue, Madeline se hundió en su futón, una mano apoyada en su vientre, mientras su hija pateaba vigorosamente. «Está bien, pequeña», susurró. «Ya se fue». Pero el encuentro la había dejado conmocionada. Ver a Jackson de nuevo, estar en su presencia, había revuelto sentimientos que se había esforzado por enterrar, y sus preguntas sobre el bebé. Madeline miró la ecografía, la culpa retorciéndose dentro de ella. Le había mentido. El Dr. Taylor no era el padre de su hija. Jackson lo era. Ese día en su auto, después de firmar los papeles del divorcio, había resultado en algo más que solo recuerdos dolorosos. Pero ella había tomado su decisión. Jackson Reed ya le había roto el corazón una vez. No le daría la oportunidad de romper el de su hija también. A la mañana siguiente, Madeline se despertó con un golpe en la puerta. Cautelosa, miró por la mirilla y encontró a un repartidor sosteniendo un paquete grande. «Entrega para Madeline Turner», anunció cuando ella abrió la puerta. «No pedí nada», dijo, confundida. «Ya está pagado, señora». Le entregó un portapapeles para que firmara. Luego dejó el paquete, sorprendentemente pesado, justo dentro de su puerta. Dentro, Madeline encontró un purificador de aire de última generación, una almohada de embarazo, una tarjeta de regalo para un servicio de entrega de alimentos y varias bolsas de comestibles que contenían productos orgánicos, vitaminas prenatales y refrigerios saludables. Una tarjeta con el logotipo de Reed Enterprise llevaba un mensaje simple en la letra precisa de Jackson. Para un aire más limpio y un mejor descanso, sin ataduras. J. El primer instinto de Madeline fue devolver todo, pero su lado práctico reconoció que necesitaba estos artículos. Su presupuesto estaba al límite y los comestibles orgánicos le durarían al menos 2 semanas. Aún así, aceptar la ayuda de Jackson se sentía como abrir una puerta que ella había cerrado firmemente. Más tarde esa tarde,
su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Será mi Turner? Preguntó una voz femenina profesional. Soy la doctora Patricia Winters, de Boston Women's Health. Tuvimos una cancelación y podemos atenderla para su chequeo prenatal hoy a las 4 p.m. en lugar de la próxima semana. ¿Le funcionaría eso? Madeline frunció el ceño. Debe haber un error. No tengo una cita en Boston Women's Health. Mi atención prenatal es a través de la clínica comunitaria. Oh, la mujer sonó sorprendida. Nuestros registros muestran que su seguro se actualizó ayer a nuestro paquete de atención premium. Incluye todas las visitas prenatales, el parto y 6 meses de atención postnatal en nuestras instalaciones. Una fría comprensión invadió a Madeline. ¿Quién autorizó este cambio? La póliza es a través del plan de salud ejecutivo de Reed Enterprises, explicó la recepcionista. Fue organizado por el señor Jackson Reed personalmente. Madeline apretó su agarre en el teléfono. Cancélelo, todo. No quiero ni necesito su seguro. Señorita Turner, este es uno de los mejores paquetes de atención materna disponibles. Cancélelo, repitió Madeline con firmeza. Y por favor, dígale al señor Reed que deje de interferir en mi vida. Colgó, echando humo. ¿Cómo se atrevía? Primero los regalos, ahora esto. Era exactamente como Jackson, pensar que podía arreglar todo con dinero, sin abordar los problemas reales entre ellos. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto. La clínica tiene una tasa de complicaciones del 23% en los partos. Boston Women's Health es la mejor del estado. Esto no se trata de nosotros, Maddie. Por favor, reconsidera. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Su supervisor en The Velvet Room. Madeline, estoy llamando por tu horario, comenzó el gerente sin preámbulos. Vamos a reducir tus horas a tiempo parcial, pero mantendremos tu salario y beneficios de tiempo completo. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Madeline, alarmada. Necesitaba esas horas. Órdenes del dueño, explicó el gerente. Aparentemente, el señor Donovan recibió una llamada de alguien preocupado por una empleada embarazada que trabajaba horas excesivas. Te mencionó específicamente por tu nombre. Madeline cerró los ojos, contando hasta 10 antes de responder. ¿Ese alguien era Jackson Reed? No estoy autorizado a decirlo, respondió el gerente, aunque su tono confirmó la sospecha de Madeline. Pero tu puesto está seguro, y como dije, tu salario no se verá afectado. Después de colgar, Madeline agarró su abrigo y su bolso. Ya había tenido suficiente. Era hora de confrontar a Jackson directamente. La sede de Reed Enterprises ocupaba los 10 pisos superiores de una reluciente torre de vidrio en el distrito financiero. Madeline entró en el vestíbulo, ignorando las miradas curiosas que su figura embarazada con ropa informal atraía, en medio de los trajes y la ropa de negocios. Necesito ver a Jackson Reed, le dijo a la recepcionista en el mostrador de seguridad. La joven levantó la vista, su expresión de disculpa. ¿Tiene una cita, señorita? No, pero querrá verme. Dígale que Madeline Turner está aquí. 5 minutos después, fue acompañada a un ascensor privado que la llevó al piso superior. La asistente de Jackson, una mujer serena de unos 50 años, la recibió con una sonrisa comprensiva. Acaba de terminar una llamada, señorita Turner. Le pidió que esperara en su oficina. La oficina de la esquina de Jackson era exactamente como Madeline la había imaginado. Espaciosa y elegante, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas espectaculares del puerto de Boston, premios y revistas financieras con la cara de Jackson en una pared, mientras que otra mostraba un gran cuadro abstracto que reconoció de su antiguo hogar.
Lo que la sorprendió fue la fotografía en su escritorio, no de Natalie, como había esperado, sino de Madeline y Jackson el día de su boda, ambos riendo mientras se daban pastel el uno al otro. La levantó, con un nudo en la garganta. ¿Por qué la mantendría aquí en su santuario de éxito? Nunca la guardé. La voz de Jackson vino de detrás de ella. Se detuvo en la puerta, sin chaqueta, con la corbata aflojada, todavía con la apariencia de un poderoso CEO, a pesar de la postura informal. Incluso durante lo peor de nuestro divorcio. Madeline colocó el marco con cuidado. No tenías derecho a interferir en mi trabajo o en mi atención médica. Jackson cerró la puerta y se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. Estoy preocupado por ti, Maddie. Ese apartamento no es seguro. Estás trabajando demasiado. Y las clínicas comunitarias están superpobladas y con poco personal. Eso no te da el derecho de tomar el control de mi vida. Su voz se alzó con su enojo. Perdiste ese derecho cuando elegiste esto, gesticuló alrededor de su opulenta oficina, sobre nuestro matrimonio. Lo sé, admitió en voz baja, y fue el mayor error de mi vida. La simple admisión tomó a Madeline por sorpresa. Jackson Reed no admitía errores, justificaba decisiones, reformulaba los contratiempos como ajustes estratégicos, pero nunca reconocía el fracaso. ¿Qué pasó con tu prometida?, preguntó, dándose cuenta de la implicación de la prominente ubicación de la foto de la boda. Natalie terminó las cosas, dijo. Ella reconoció lo que yo solo estaba empezando a entender. Nunca dejé de amarte. Madeline dio un paso atrás instintivo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No hagas esto, Jackson. No ahora. ¿Cuándo entonces? Él se acercó, sus ojos grises intensos. Ya hemos perdido tanto tiempo. No puedes simplemente volver a mi vida y esperar que todo se arregle con grandes gestos y declaraciones, dijo Madeline, encontrando su voz. Nos rompiste, Jackson. Elegiste tu ambición sobre nuestro matrimonio. Lo sé, reconoció, sorprendiéndola de nuevo con su sinceridad. Y he pagado por esa elección todos los días desde que te fuiste. Gesticuló hacia la amplia oficina. Todo esto no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Madeline se cruzó de brazos protectoramente sobre su vientre. ¿Entonces de eso se trata? ¿Estás solo en la cima y quieres que tu exesposa vuelva para completar la imagen del éxito? Jackson sacudió la cabeza. Esto no se trata de completar ninguna imagen. Se trata de darme cuenta de lo que realmente importa. Hizo una pausa, su expresión vulnerable, de una manera que Madeline rara vez había visto. Perderte fue mi llamada de atención, Maddie. Demasiado tarde, lo sé, pero he cambiado. La gente no cambia, Jackson. Sus prioridades sí. Él gesticuló hacia su estómago. Ese bebé no es asunto tuyo. Ella lo interrumpió bruscamente. ¿Pero qué si lo es?, desafió Jackson, acercándose. ¿Qué si es mío? Madeline se sintió acorralada, tanto física como emocionalmente. Te dije que el Dr. Taylor es una mentira conveniente. Jackson terminó por ella. Hice que mi investigador buscara a William Taylor. Estuvo en una conferencia médica en Suiza la semana después de que nuestro divorcio se finalizó, el período de tiempo en el que este bebé habría sido concebido. El rostro de Madeline se sonrojó de ira y vergüenza. No tenías derecho a investigar mi vida personal. Tal vez no, concedió Jackson. Pero necesitaba saber la verdad. Su voz se suavizó. El bebé es mío, ¿verdad? La pregunta directa quedó suspendida en el aire entre ellos. Madeline consideró continuar con la mentira, pero el agotamiento la invadió. Estaba cansada de luchar sola.
cansada de fingir, cansada de negar la verdad que se hacía más obvia con cada día que pasaba. Sí, admitió finalmente, las lágrimas llenando sus ojos. Es tuya. Jackson exhaló temblorosamente como si hubiera estado conteniendo la respiración. Dio otro paso hacia ella, deteniéndose cuando ella levantó una mano. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz una mezcla de dolor y asombro. Porque no quería que ella fuera una obligación de Reed Enterprises, dijo Madeline amargamente. No quería que creciera sintiéndose como una idea de último momento para la preciosa compañía de su padre, de la forma en que yo me sentí durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio. Jackson se estremeció ante sus palabras. Me merezco eso, reconoció. Pero quiero hacerlo mejor, Maddie. Por las dos. ¿Cómo? Lanzando dinero e influencia, tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas, sacudió la cabeza. Eso no es lo que necesitamos. Entonces dime qué necesitas, suplicó, porque no puedo soportar saber que estás viviendo en ese apartamento inseguro, trabajando de pie todo el día, luchando para llegar a fin de mes, cuando tengo los medios para ayudarte. Necesito... La voz de Madeline se quebró. ¿Qué necesitaba ella? El orgullo le había impedido aceptar el apoyo financiero de Jackson durante el divorcio, pero ¿era justo negarle a su hija una situación mejor por eso? Necesito saber que esto no es solo por el bebé, que no solo estás tratando de asegurar a tu heredera. La expresión de Jackson se suavizó. Esto se trata de nuestra familia, Maddie. La familia que fui demasiado ciego para apreciar cuando la tenía. Dio un paso tentativo hacia adelante, y esta vez ella no se apartó. Déjame mostrarte cuánto han cambiado las cosas. Las palabras son fáciles, Jackson. Siempre fuiste bueno con eso. Entonces júzgame por mis acciones, desafió. Dame 6 meses. Si no te he demostrado lo que valgo para entonces, respetaré los límites que establezcas para nuestra relación en el futuro. Madeline consideró su propuesta. 6 meses los llevarían más allá del nacimiento del bebé, un momento crítico en el que más necesitaría apoyo, y a pesar de todo, una pequeña parte de ella todavía quería creer en el hombre que una vez había amado lo suficiente como para casarse con él. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, preguntó con cautela. Muévete a una de mis propiedades, no conmigo, agregó rápidamente, al ver su expresión. Soy dueño de una casa adosada en Cambridge que está vacía. Está en un vecindario seguro, cerca de buenas escuelas y hospitales. Tómate una licencia del trabajo de mesera. Concéntrate en tu salud y en el bebé. ¿Y a cambio? Déjame involucrarme en el embarazo, las citas con el médico, las clases de parto, los preparativos para la llegada del bebé. Sus ojos eran sinceros. No quiero perderme más momentos, Maddie. Fue una oferta generosa, más que generosa. Y sin embargo, Madeline dudó, cautelosa de volverse dependiente de Jackson de nuevo. Necesitaría encontrar un trabajo después de que nazca el bebé. Un puesto médico. Tengo contactos en Mass General, dijo Jackson. No para presionarte, agregó rápidamente. Pero si quieres, podría organizar una presentación. Tus credenciales hablarían por sí mismas. Madeline sopesó sus opciones. Su situación actual era precaria en el mejor de los casos. El apartamento era inseguro, el vecindario peligroso. Trabajar en The Velvet Room era físicamente exigente, y la clínica comunitaria estaba superpoblada. ¿Valía la pena rechazar la ayuda de Jackson solo para demostrar un punto? Está bien, dijo finalmente. 6 meses, pero pagaré el alquiler de la casa adosada, una tarifa de mercado justa que puedo pagar con el salario de un residente una vez que vuelva a trabajar. El alivio inundó el rostro de Jackson.
De acuerdo. Y no más grandes gestos o interferencias sin consultarme primero, agregó con firmeza. Lo prometo, dijo solemnemente. Socios en esto, justo como debimos haber sido todo este tiempo. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cambios. La casa adosada de Cambridge era más hermosa de lo que Madeline había anticipado. Un edificio de 3 pisos con pisos de madera, grandes ventanas y una guardería que Jackson había decorado profesionalmente en suaves amarillos y verdes. Fiel a su palabra, asistió a cada cita con el médico, hizo preguntas reflexivas e incluso los inscribió en clases de parto los fines de semana, donde participó con una torpeza entrañable entre los otros futuros padres. Más sorprendente fue el cambio en sus hábitos de trabajo. Jackson ahora salía de la oficina a las 6 de cada tarde, rechazando cenas de negocios y conferencias de fin de semana que una vez habrían sido innegociables. Le había pedido a su asistente que bloqueara las tardes de los jueves para citas fijas, lo que Madeline descubrió que significaba acompañarla a los chequeos prenatales. El señor Reed ha cambiado sus prioridades significativamente, le confió su asistente a Madeline un día cuando llegó a la oficina para reunirse con Jackson para almorzar. La junta no está encantada, pero el rendimiento de la compañía no ha sufrido. En todo caso, está tomando decisiones más agudas en menos tiempo. Mientras tanto, el contacto de Jackson en Mass General de hecho había llevado a una entrevista. El jefe de pediatría se había impresionado con las credenciales y la experiencia de Madeline, ofreciéndole un puesto para comenzar 6 meses después del nacimiento del bebé, con la flexibilidad de horas a tiempo parcial inicialmente. A medida que se acercaba su fecha de parto, Madeline se encontró relajándose en una confianza tentativa. Jackson había cumplido todas sus promesas, respetando sus límites mientras permanecía consistentemente presente. Incluso había asistido a una sesión de terapia con ella a petición suya, donde habían comenzado el difícil trabajo de abordar las heridas de su matrimonio fallido. Tenía miedo, admitió durante una de esas sesiones. El éxito era algo que podía controlar. Las relaciones, la intimidad real, eso me aterrorizaba. Así que me refugié en el trabajo donde conocía las reglas. ¿Y ahora?, le preguntó el terapeuta. Jackson miró a Madeline, su expresión abierta. Ahora todavía tengo miedo, pero tengo más miedo de perder lo que realmente importa que de ser vulnerable. En una noche fresca de otoño, mientras caminaban a lo largo del río Charles, después de una clase de parto, Madeline sintió la primera contracción. Agarró el brazo de Jackson, respirando a través del dolor repentino. «Es hora», dijo cuando pasó, encontrándose con sus ojos de repente aterrorizados con una sonrisa tranquila. 18 horas después, Charlotte Grace Reed vino al mundo, sus fuertes llantos llenando la sala de partos, mientras Jackson cortaba el cordón umbilical con manos temblorosas. La enfermera colocó a la bebé envuelta en los brazos de Madeline, y Jackson se posó cuidadosamente en el borde de la cama del hospital, su dedo capturado en el pequeño agarre de su hija. «Es perfecta», susurró, las lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro. «Ambas son perfectas». Madeline lo miró, agotada pero radiante. «Tiene tus ojos». «Pobre niña», bromeó Jackson, pero su mirada nunca dejó el rostro de su hija. En las horas tranquilas de esa primera noche, mientras Charlotte dormía en la cuna del hospital, al lado de la cama de Madeline, Jackson acercó una silla y tomó la mano de Madeline en la suya. «Tengo algo que preguntarte», dijo en voz baja,
Y quiero que sepas que, sin importar lo que respondas, nada cambia mi compromiso contigo y con Charlotte. El corazón de Madeline se aceleró. ¿Qué es? De su bolsillo, Jackson sacó una pequeña caja de terciopelo, diferente de la que le había ofrecido a Natalie meses atrás. Esto no se trata de completar ninguna imagen de éxito, dijo, haciendo eco de la acusación anterior de ella. Esto se trata del hecho de que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, a pesar de todas las complicaciones y la historia entre nosotros. Abrió la caja para revelar un anillo de diamantes simple pero elegante. No te estoy pidiendo que olvides el pasado. Te estoy pidiendo una oportunidad para construir un futuro mejor, juntos como una familia. ¿Te casarías conmigo, Maddie, de nuevo? Madeline miró del anillo a la figura dormida de Charlotte, a la cara esperanzada de Jackson. El hombre que tenía delante era a la vez familiar y nuevo, el ambicioso y brillante Jackson, del que se había enamorado en la universidad, pero ahora templado con humildad y una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. Con una condición, dijo. Sus labios se curvaron en una sonrisa ante su expresión ansiosa. No más jornadas de trabajo de 16 horas. Charlotte y yo te necesitamos presente, no solo proveyendo. Estaba pensando más en 8 horas, contó Jackson, el alivio inundando sus facciones. 9 como máximo y sin trabajar los fines de semana. En ese caso, dijo Madeline, extendiendo la mano para tomarla de él. Sí, me casaré contigo de nuevo. Él deslizó el anillo en su dedo, luego se inclinó para besarla suavemente. Te prometo que no te arrepentirás de darnos esta segunda oportunidad. Como si fuera una señal, Charlotte se agitó en su cuna, su pequeña cara arrugándose mientras se preparaba para llorar. Jackson la alcanzó antes de que Madeline pudiera moverse, levantando a su hija con una nueva confianza. «Hola, princesa», murmuró, acunándola contra su pecho. «¿Escuchaste eso? Tu mamá acaba de hacerme el hombre más feliz de Boston. De nuevo». Al verlos juntos, Jackson balanceándose suavemente mientras Charlotte se volvía a dormir contra su hombro, Madeline sintió que la última de sus reservas se desvanecía. Tenían un largo camino por delante, reconstruyendo la confianza y creando nuevos patrones como pareja y padres. Pero por primera vez en años, creyó en su futuro juntos. A veces, reflexionó, los reencuentros más inesperados conducen a los nuevos comienzos más hermosos.